Buenas tardes y bienvenidos a este espacio de entrevista más tertulia. En la primera parte vamos a contar con la presidenta del Cabildo de Lanzarote, con María Dolores Corujo. En la segunda parte tendremos el análisis de la actualidad insular con los periodistas José Ramón Sánchez y Domingo Rivero. Antes que nada vamos ya a conocer la actualidad, pero también aprovechando las fechas en las que estamos, bueno, pues un repaso muy por encima de algunas de las principales cuestiones que nos ha dejado este 2020, la principal de las cuales no hace falta prácticamente ni que se lo comente ni que se lo diga. Vamos a saludar a la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo. Presidenta, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenida. Gracias. Y este espacio es habitualmente de Paola Delgado, que bueno, pues nos ha dejado la responsabilidad aquí de estar al frente. Paola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Ocasiones especiales. Sí, ya veía. Sí. Ocasión especial. Lo que ha sido especial, desde luego, es este año 2020, presidenta. Probablemente, y sin el probablemente, el peor año, el año más duro de toda la historia moderna de Lanzarote, con ese descenso a turismo cero y con tantísima gente contagiada, entre ellas nueve fallecidos. A estas alturas del año, ¿qué reflexión podemos hacer de cómo han transcurrido estos meses y cómo se ha comportado la primera corporación de la isla en ese sentido? Bien, ha sido un año tremendamente duro. Yo creo que a nadie se nos esconde las enormes dificultades que hemos tenido, la incertidumbre. Creo que es lo que se ha impuesto a lo largo de estos meses intensos de máxima dificultad, pero sobre todo de una enorme preocupación. Yo podría decir, pero sin equivocarme, que ha sido el peor año en cuanto a la actividad política desde el punto de vista personal y profesional que jamás pudimos imaginar. Han sido meses de un intenso trabajo, pero también ha habido una oportunidad que me gustaría destacar. La posibilidad de haber establecido y creado una mesa insular donde forman parte todos los ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas que en el día de hoy me van a permitir que aquí en esta casa les mande un mensaje de agradecimiento sincero. Sobre todo por la generosidad, por la capacidad de coordinación y por entender que ante una pandemia, ante una crisis sanitaria que jamás pudimos imaginar, el resultado, la eficacia en la coordinación, en la acción de cada una de las decisiones, que muchas de ellas no eran populares, permitió establecer unos niveles de control, yo diría que distintos y, si me permiten, mejores que en el conjunto de las islas del archipiélago. En ese sentido, hemos podido comprobar también en momentos donde hemos sufrido y hemos pasado mucho miedo. He tenido un recuerdo muy especial para todos nuestros mayores, no solo por su deterioro cognitivo que lo ha existido, por el hecho de ese confinamiento que les ha impedido poder visitar a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, esa necesidad que tenemos de afecto, de cariño, de presencia física. Eso ha sido durísimo. Hemos puesto servicios de asistencia psicológica, pero ellos han sufrido, si cabe, más que nosotros. No solo porque era la población más vulnerable, sino también porque ha sufrido miedo, terror. Y quería destacar, aparte de mi agradecimiento, obviamente, como les decía, a los ayuntamientos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a nuestros principales héroes, que son los que nos han salvado la vida, a la comunidad sanitaria, sin excepción. También quería mandar un mensaje de agradecimiento a la sociedad insular en su conjunto, porque sin su responsabilidad, sin ese compromiso, ese nivel de conciencia que han tenido, difícilmente hoy Lanzarote podría decir que tiene unos datos que siempre nos preocupan, que debemos estar alerta, que en absoluto podemos bajar la guardia, pero desde luego son esperanzadores de cara a un posible repunte que yo prácticamente lo confirmo, que puedan haber en estas fiestas navideñas. Estamos en 38 casos activos y un solo ingresado, que es un poco la vara de medir, por cuanto la presión en los centros hospitalarios es lo que marca muchas veces también el tener que apretar más las tuercas o cambiar de color el semáforo, que es lo que decimos en Canarias. Presidenta, estamos, como bien acaba de anunciar Jaime, ahora mismo con buenos datos en la isla de Lanzarote. Hablaba de la gestión de la corporación, de las distintas administraciones, también de los ciudadanos, por lo que comenta, pues hemos estado a la altura de las circunstancias de cara a finales de año, en las Navidades.
Anunciaba la Policía Nacional que desplegará, que hará un dispositivo especial para evitar cualquier episodio que pueda precisamente propagar el COVID en Canarias. No sé si desde el Cabildo de Lanzarote se hará algo especial con los cuerpos y efectivos de seguridad y emergencia, porque si no me equivoco mantuvo una reunión hace muy poquito tiempo con ellos. Sí, efectivamente, nosotros hemos creado una mesa de coordinación con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto del Estado como todos los jefes de las policías locales municipales, donde también forma parte la gerencia y la dirección del área de salud en la isla de Lanzarote, el director insular de la delegación del gobierno, para establecer, esto lo hemos venido haciendo durante estos 9 meses, comprobar y hacer un análisis de dónde están las mayores incidencias, pues me refiero a mayor presencia policial en botellones, que desgraciadamente no son muchos, pero sí que se siguen dando, fiestas privadas. Saben que uno de nuestros principales brotes se encuentran en los encuentros familiares, porque ahí es donde nos relajamos, hacemos un asadero o invitamos a cualquier familiar, amigo, vecino en nuestros garajes o nuestras casas, y ahí precisamente es donde mayor riesgo hay de contagio. Va a haber mayor presencia policial, saben cuáles son las medidas decretadas por el Gobierno de Canarias, y algo que también hay que destacar ha sido la enorme complicidad, coordinación entre todos los cuerpos de seguridad en la isla de Lanzarote. Mi agradecimiento sincero a cada uno de ellos. Están a disposición las 24 horas del día, llamamos, existe una incidencia en cualquier lugar, y son los primeros que intervienen y que además nos dan parte de las intervenciones que hacen. Lanzarote ha tenido varios factores importantes. El primero, habernos adelantado en los primeros, hace aproximadamente 3 meses, una campaña importante que hicimos para los padres y madres, pero dirigida fundamentalmente para nuestros chicos universitarios. Tenía una enorme angustia de imaginarme que pudieran venir a Lanzarote sin ningún tipo de prueba, y hay que adelantarse siempre. Entonces quiero mandar un mensaje de felicitación. Todos nuestros jóvenes son, no quiero fallar en la cifra, pero en torno a 1.400 ya habían llamado solicitando su cita previa, han pasado por el COVID Auto, lo que nos permite pues tener cierta seguridad y control en la pandemia, pero especialmente que no pongan en riesgo a los seres queridos, a las personas que más quieren, que son sus abuelos, sus abuelas, como decía, sus padres y sus madres. Ese es un mensaje tremendamente importante, establecer unas vacaciones, unas navidades que tendemos a compartir sentimientos, emociones, vivencias, reencuentros, pero sobre todo para mí lo más importante era que seamos conscientes de que tenemos que garantizar unas navidades seguras para no lamentarnos y no pensar que en las próximas navidades pueden faltarnos personas que queremos por nuestra imprudencia, por nuestra irresponsabilidad, y aunque parezca duro decirlo, hay que decirlo con absoluta claridad. Pero aún así, Presidenta, en la anterior respuesta creo haberle entendido que vienen semanas duras, que vuelven semanas duras. Sí, es muy probable, muy probable. Lanzarote no es distinta al conjunto de Europa y del mundo. Como saben, ahora se ha detectado, estamos comprobando se está comprobando si es una nueva cepa o no, o ya era conocida, pero sí es cierto que su nivel de transmisión es mucho más rápido que la que conocíamos. En Lanzarote, nuestro objetivo con el sistema de detección temprana de las aguas residuales, que fundamentalmente estamos haciéndolo cada semana en los centros educativos, en los institutos, y de forma muy permanente, con mucha capacidad de observación y de seguimiento en las residencias, nos permite adelantarnos, si me permiten la expresión, al virus, a ser cribado, que permita tener a raya el virus en la medida de lo posible. Pero en las Navidades va a haber movilidad, existe movilidad. Tenemos muchos ciudadanos de nuestra isla que viven en la península, que regresan, chicos y jóvenes que cursan también sus estudios en distintos puntos de Europa. Tenerife nos angustia, nos preocupa muchísimo, la situación no es buena, y por eso se ha decretado pues el cierre perimetral. Va a haber un repunte.
como va a haber un repunte, tenemos que estar preparados y, por cierto, para que seamos capaces de controlarlo, eso solo y exclusivamente depende de cada uno de nosotros. Por eso mando este mensaje, me encantaría enviar otro, pero la responsabilidad que tenemos desde las administraciones públicas y cada uno de nosotros hemos demostrado que de forma coordinada ustedes y nosotros podemos mejorar la situación y garantizar lo más importante, la salud y por tanto la seguridad de nuestra gente. Presidenta, hablaba del tema del análisis de las aguas residuales. Ahora, como bien dice, creo que se empezaba hoy en el Instituto de San Bartolomé, debido a detectar pues alta presencia de COVID. Se hizo ya hace unos meses este cribado en el barrio, puede ser de San Francisco, si no me corrige, por este mismo motivo, porque se detectó. Sin embargo, luego únicamente se detectaron pues 2 o 3 casos. No sé si le trasladaron por qué sucede esto. Quiero decir, ¿por qué se detecta tanta alta presencia, ¿no?, de COVID y después al realizar el cribado se detectan muy poquitos casos? Primero, cada caso y cada persona asintomática, la capacidad de detectarla, eso es un éxito, porque una persona puede contagiar mínimo a 5 y eso ya, imagínense la situación cómo sería. ¿Qué ocurre? No solo se va a hacer el cribado en el Instituto de San Bartolomé, que se está haciendo hoy y también a lo largo, creo recordar, de mañana también estaba previsto, y también en 2 institutos que en Arrecife, que ha habido alta concentración de COVID. ¿Por qué ocurre esto? O bien porque ya me refiero porque el indicador del porcentaje tan alto luego no coincide con el número. Bien, hay varios factores. Primero, puede haber una persona que es altamente transmisora de la enfermedad y su nivel de concentración es mucho mayor que una persona que no transmite la enfermedad, no es un gran transmisor de la misma, para entendernos. Y luego también puede ocurrir que hubo COVID en ese edificio, en ese instituto, y que la concentración de esas aguas se mantienen durante un tiempo y por tanto la regeneración, para así entenderlo, requiere un proceso más largo. Pero siempre he dicho que cualquier mecanismo de detección, de sistema de detección temprana que nos permita controlar y sobre todo garantizar la salud y la seguridad de las personas que trabajan en ese recinto, de los chicos y jóvenes que cursan sus estudios y que por supuesto pueden ir a su casa con seguridad y ver a sus familiares sin la angustia de poder transmitir la enfermedad. Eso ya es sinceramente un éxito y ese es el camino que hemos seguido y el que vamos a continuar. Ha dicho que una de las cosas, una lectura positiva que nos puede dejar este periodo desde el punto de vista del Cabildo es la constitución de la mesa insular, con alcaldes, con alcaldesas, una mesa insular que ha cambiado recientemente a uno de sus protagonistas. En Aría salió el exalcalde Alfredo Villalba, entra la alcaldesa Shashira Ciniz. Le quería preguntar como presidenta, ¿cómo la mira? Es decir, ¿hay algún tipo de ruido ahí por el hecho de que haya cambiado a mitad de la partida el componente de Aría? Y desde el punto de vista de la Secretaría General del Partido Socialista, que usted también ostenta, pues ¿qué supone eso de que haya perdido una de las plazas? Bueno, en primer lugar, la mesa es una mesa institucional donde está representada por los alcaldes, las alcaldesas, y precisamente en el día de hoy tenemos una reunión, una comisión para hacer un análisis de la actualidad, para informarles de las reuniones que he mantenido, para conocer todos los mecanismos arbitrados por la Administración, por el Cabildo, también por el Ejecutivo Regional, para la captación de fondos de recursos europeos, para darles a conocer también pues la cantidad de casi 20 millones de euros que se ha puesto a disposición de los ayuntamientos para que reactiven la economía en el ámbito de la obra pública, para destacar que ese tipo de obra fundamentalmente debiera ir dirigido a la sostenibilidad entendida como recursos que se pongan a disposición de los ciudadanos, pero al mismo tiempo sean servicios que se vayan a prestar. Pongo ejemplos siempre de escuelas infantiles, de instalaciones que se puedan concesionar y por tanto sean generadoras directas de empleo. En cuanto al Ayuntamiento de Aría, pues la mayoría manda. Hubo una mayoría alternativa que provocó la moción de censura. Yo quiero mandar un mensaje a los ciudadanos y ciudadanas de Aría especialmente.
y por supuesto al que fuera su alcalde y a su equipo de gobierno. Han hecho un trabajo durante este tiempo francamente encomiable, brillante. Brillante, se lo digo de verdad, pero de verdad. El alcalde, el que fuera alcalde de Aría, puso todos los recursos a disposición y de forma coordinada en la mesa hacía aportaciones que nos permitía a todos mejorar y sobre todo el clima que se generó en ese espacio. Aría no tenía ni siquiera departamento de contratación, no existía un departamento de contratación en una administración pública. En Aría no existe ningún tipo de prestaciones de servicio que sean concesionadas, es decir, no existe una plantilla, no existe una empresa que preste servicios de limpieza viaria, de jardines, de conservación, de mantenimiento de las infraestructuras. Es decir, era un caos absoluto. Y llegó un equipo de jóvenes formados, con ganas, que establecieron los cimientos y defendieron los intereses de su municipio. Ha habido un conflicto y un debate que yo a veces cuando lo escucho digo, es lamentable. Cuando nosotros nos presentamos a las elecciones, cuando me presenté a las elecciones, cuando coordinamos con los distintos ayuntamientos, siempre dijimos con nuestras cabezas de lista cuáles son las principales dificultades que tienen sus municipios. Mi obligación es dar respuesta a ellos y por tanto dar respuesta a la isla, y también cuáles son los principales problemas que tiene la isla de Lanzarote. En Aría, el ayuntamiento de Aría y por tanto sus ciudadanos habían sufrido un robo con la sentencia de la Cueva de los Verdes. Nosotros nos comprometimos a resolver esa situación, donde antes se le otorgaba 6 millones de euros que ni siquiera convalidaron en el juzgado porque sabían que era inviable. Nosotros sí lo hemos hecho. De 6 hemos duplicado a 12. Y ahora intentaremos argumentar y justificar en la posición que vamos a darle al juzgado, las razones por las que entendemos que esta es la situación mejor para resolver un conflicto que curiosamente generaron otros. Generó un partido político, Coalición Canaria, el que fuera presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, el que fuera alcalde del Ayuntamiento de Aría, Pepe Torres, un enfrentamiento vergonzoso que pusieron en riesgo la unidad de los centros turísticos, nuestra principal empresa pública, admirada, respetada, reconocida en todos los ámbitos y que tanta riqueza ha traído a la isla de Lanzarote. Eso lo hicieron porque el dinero no era suyo, porque no importaba, y sin embargo nosotros nos comprometimos a darle a Aría lo que le corresponde. Y sí lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, gobierne quien gobierne, porque los sectarismos, las persecuciones, los colores políticos, la época de hace 10 años que muchos y muchas queremos olvidar, eso ya es pasado. O sea, que no tratará usted a Aría como antes se trataba a San Bartolomé. Por supuesto, eso nunca podría ocurrir y nunca debería ocurrir jamás, porque no atacas a una institución, atacas a los ciudadanos y ciudadanas de ese municipio. Me centré y lo dije, traeré la paz, la calma, la coordinación, en la política con palabras mayúsculas, dignificaremos las instituciones, el Cabildo, habrá una coordinación real, y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos meses, y se nota, porque la crispación, la persecución, la descalificación permanente, eso es propio del pasado. Presidenta, lo comentábamos antes, toda esta crisis sanitaria, por tanto, consecuentemente económica, ha dejado pues muchísimas personas por el camino, muchísimos colectivos en situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son las claves, por llamarlo de alguna manera, las claves para que Lanzarote de cara al próximo año, si las cosas van bien, porque a la vista está de que todo cambia de un día para otro, cuáles son las claves para que Lanzarote pueda recuperarse poco a poco de toda esta crisis en la que hemos estado inmersos todos estos meses? Y digo esto porque no sé si quizás tienen pensado seguir apostando por el principal motor económico que ha sido hasta ahora el turismo de Lanzarote, o por otra parte, que también lo han anunciado en varias ocasiones, pues diversificar la economía. Bien, hablar en el ámbito, voy a intentar poner de manifiesto la comparación entre la crisis que sufrimos en el 2008, que también me tocó como alcaldesa, en la que estamos viviendo en este momento. Son incomparables en varios aspectos. Primero, porque ha habido un parón de la economía en el mundo.
porque la pandemia no afecta, no la trae un gobierno, no afecta a un país, ni al conjunto de Europa, ha afectado a un planeta. La suerte y la ventana de la esperanza es que en un tiempo récord la comunidad científica internacional ha puesto al servicio de los países una vacuna que comenzará el día 27 de diciembre, llegará a Lanzarote y comenzará a distribuirse en los sectores de la población más vulnerable. Lanzarote vive fundamentalmente, y Canarias, de su principal industria, que es el turismo. Digo que se aborda de forma distinta y que vivimos de lo que vivimos, porque afortunadamente ha habido un nivel de protección. ¿A quién? A los trabajadores. Tengan en cuenta que hay un porcentaje muy elevado de personas que se encuentran en este momento en ERTE. Imagínense que no se hubiese arbitrado este tipo de mecanismo, en qué situación nos encontraríamos en Canarias y de forma muy especial en Lanzarote, porque es la isla junto con Fuerteventura la que mayor impacto ha tenido desde el punto de vista económico el parón turístico producto de la crisis sanitaria. ¿Con esto qué quiero decir? Hay que fortalecer el sector, pero que hay que ir trabajando como ya venimos haciendo y dimos a conocer hace muy poco un modelo distinto para Lanzarote, el modelo del turismo, y lo hemos llamado Lanzarote Premium. Un Lanzarote que tiene que ir encaminado a un turismo de calidad y no de cantidad. La gente se va a comportar de forma distinta. Cuando nos dicen, no habrá esperanza, ¿cómo podemos? Hay que resistir. ¿Y saben por qué? Porque dentro de apenas un par de meses, cuando se generalice la vacuna, querrán venir nuevamente a Lanzarote y a Canarias, porque difícilmente van a ir a Oriente Medio, porque difícilmente se van a ir a cualquier punto de América, porque nosotros somos España, porque somos Europa, porque es un destino seguro, y ese tipo de componentes hacen que un destino sea infinitamente más competitivo. Pero el turismo se comportará de forma diferente y por tanto tenemos que seguir trabajando en la dirección de aquellos mercados emisores que por distintas razones en los últimos años se han abandonado completamente, como el turismo alemán, como el turismo de los países nórdicos y de los bajos, esos países que en un momento determinado venían a Lanzarote y además continuaban y la visitaban, había cierta fidelidad al destino. Hay que recuperarlo, hay que pagar la cama y poder venderla más cara, que nos permita colocar el destino en el lugar que le corresponde. Eso influye directamente en las retribuciones a los trabajadores y trabajadoras del sector turístico. No tendrían que cobrar tampoco, porque la cama tendría el valor que realmente debe tener. Y ese empoderamiento, esa capacidad de trabajo coordinada entre lo público y lo privado, es lo que hemos venido haciendo con el Círculo de Empresarios en la isla de Lanzarote. Gente joven, comprometida, con otra visión, adaptada a las nuevas demandas del sector del siglo XXI. Y esa es la dirección y ese es el trabajo que hemos puesto en marcha y que seguiremos trabajando con ahínco y con entusiasmo. Salvo que me haya perdido algún capítulo reciente, creo que no han aprobado los presupuestos del 21, ¿no? Este año han aprobado 2 presupuestos, el del 19, bueno, no hemos parado el 20 lo han modificado, lo han adaptado, como es natural, ¿no? No han parado, sí. Pero el del 21 hay que hacerlo también. Sí, el del 21 tengo que reconocer que ya está hecho. Hemos tenido alguna dificultad administrativa por razones que además no se exceden en el ámbito político y es muy probable. Tenemos la programación de que para el 29 de enero tengamos unos presupuestos aprobados. Hay que coordinarlo con la Junta de Portavoces. ¿De enero o de diciembre? De enero, porque ahora en diciembre bueno. no dio tiempo, hay una publicación, hay que convocar unas comisiones informativas, porque obviamente todos los grupos políticos tienen la oportunidad de enmendar y mejorar el presupuesto. Son 7 días hábiles lo que eso te obliga al reglamento, más otros 4 días hábiles, en fin, es una cuestión de temporalidad. Bueno, ¿y por dónde van a ir los tiros de ese presupuesto? ¿Por dónde van? Que ya estaba... Va a ser un presupuesto expansivo. Yo diría que va a ser el presupuesto más importante del Cabildo en las últimas décadas. ¿Por qué? El presupuesto en sí, aunque parezca una contradicción lo que vaya a decir, va a sufrir un recorte de en torno a unos 10 millones de euros.
que es producto de la bajada de recaudación del bloque canario de financiación por la recaudación del IGI. Pero ¿qué ocurre? Que una vez aprobado el presupuesto y liquidado, vamos a incorporar los remanentes de tesorería y el superávit. Y eso va a haber una capacidad no solo a inversora, sino también de cofinanciación extraordinaria. Quiero también que sepan que son momentos en los que la economía debe circular. Tenemos que evitar que nuestras pequeñas empresas, nuestras pymes, nuestras pequeñas empresas también de construcción no se descapitalicen. Por tanto, vamos a acogernos también a un préstamo de 30 millones de euros. Quiero decir, aparte de la incorporación de los remanentes, de proteger a nuestro ayuntamiento y de establecer todos los proyectos que teníamos y que había una ilusión inmensa por ponerlos en marcha y que todo tuvo que frenarse producto de la situación que vivimos. Es el momento de la colaboración público-privada, es el momento de retener el talento, es el momento de resolver los principales retos que ha tenido históricamente la isla y que por distintas razones no hemos sido capaces de afrontar. Por tanto, estoy ilusionada, espero que lo tengamos próximamente, pero insisto, aunque parezca que sufre un retroceso desde el punto de vista presupuestario, será el mayor presupuesto que vayamos a tener en las últimas décadas, con la incorporación de estos recursos y también con el endeudamiento a través del préstamo. Tenemos capacidad para hacerlo y el dinero no puede estar en un banco cuando las personas, las familias y las pymes están viviendo la situación que están sufriendo en este momento. Hablando precisamente de presupuestos, Presidenta, por supuesto el Cabildo de Lanzarote puede atender y atiende muchísimas de las demandas de la isla, pero también necesita, digamos, por ejemplo, del gobierno canario y a su vez del gobierno central. Se han anunciado también los presupuestos de Canarias de cara al 2021. No sé si queda, digamos, satisfecha o si cree que se atienden las necesidades de Lanzarote. Es el mayor presupuesto que ha tenido nunca Lanzarote en su historia. El mayor presupuesto. Yo siempre digo una cosa con los presupuestos, lo he dicho siempre. No se trata del... El presupuesto es la herramienta fundamental, es vivo, es un documento vivo que se modifica. Lo importante y la enorme preocupación que debemos tener los gestores públicos es que seamos capaces de ejecutar el presupuesto, claro, no de lo que se pinta. Porque ha habido durante muchos años una cierta obsesión de ¿en qué lugar queda Lanzarote en el conjunto de Canarias?, ¿no? Sí, podemos estar en el tercer lugar como que estamos. Tenemos una inversión de más de 80 y pico millones de euros de los previstos. Tenemos mucho, existe voluntad política. Ahora lo que tienes que materializar y ser capaces de gestionar los recursos que se te ponen a disposición. Y ese es el gran reto realmente. Una administración muy adelgazada desde el punto de vista organizativo, con muy pocos funcionarios, porque con las normas que se establecieron en su momento no hubo capacidad de una oferta pública. Por eso ha ocurrido lo que ha ocurrido en todos los ámbitos, en el sanitario, en el educativo, en el de la administración local, insular, regional y también estatal. Y estamos intentando ponernos al día de aquello que se desmanteló hace no tantos años. Desmantelar las cosas son muy sencillas. Volver a levantarlas y construirlas no son tanto. Pero bien, tenemos una cantidad de proyectos importantes, capacidad política y técnica para ponerlos al servicio de la ciudadanía y ese es el principal objetivo. ¿Y ambición, Presidenta? Porque yo siempre he criticado, ambición, yo siempre he criticado una cierta cortedad de miras en general en estos últimos años en cuanto a poca fuerza a la hora de reclamar proyectos ambiciosos y tal como se anuncian algunos de los proyectos de su administración, no sé si seguimos en la misma espiral. Me refiero, por ejemplo, a la solución que se arbitra, es verdad que provisional, pero aquí las cosas provisionales muchas veces nos las quedamos para siempre, sí, del tráfico en el hospital, a la altura de Argana, o la solución también de Playa Honda. ¿Renunciamos a esas ambiciones de humanizar los tramos urbanos, de soterrar si hay que soterrar, pero en definitiva de mirar más para el ciudadano que para el automovilista? Para nada. No solo no renunciamos, sino... de lo que además he agradecido de forma muy personal al consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. Fíjense qué lamentable, durante los últimos 4 años, en la legislatura pasada en Lanzarote, en materia de infraestructura de carreteras, se invirtió 3.000 euros, cuando en otras islas había millones y millones de euros.
Hoy afortunadamente nosotros tenemos pintado, fíjense, y esto es importante, cuando no se ha hecho nada hay que empezar a hacer. ¿Y qué es empezar a hacer en la administración pública? Tener un proyecto. Y ni siquiera había proyecto. Y para sacar un proyecto de tantos millones de euros hay que sacarlo a concurso. El expresidente decía que los proyectos los tiene que hacer el Gobierno de Canarias. Pero ¿quién le pide al Gobierno de Canarias que lo haga? El presidente o presidenta del Cabildo, que es lo que yo he hecho. Debería liderar, si yo no tengo, claro, si no tienes ambición, si no tienes de verdad la hoja de ruta de qué isla quieres para los próximos años y décadas, que es lo que nosotros hemos tenido la fortuna de vivir, lo vivan las próximas generaciones, pues estamos absolutamente perdidos. Existe un convenio de carreteras que no tenía incluido en las infraestructuras más importantes en materia de movilidad y en materia de carreteras para la isla. El eje norte-sur ya está contemplado, ya se ha sacado a concurso el proyecto. El tema de las infraestructuras del hospital nos preocupa muchísimo. Hemos dado una solución temporal de un carril de aceleración porque ahí hay embudo. ¿A quién se le ocurre? Pero se hizo así. Y tendrán que responder aquellos que autorizaron que se creara un gran parque comercial, que está muy bien, pero tienes que dotar de los espacios, de las carreteras, de la seguridad necesaria en un punto que debe estar descongestionado por sentido común, que es un hospital general, el único que tenemos. En fin, esto parece inconcebible, pero ocurrió. Sí que se va a dar una solución también que está pintada, que ya está el proyecto definido y por tanto yo creo que el 2021 va a ser un gran año desde el punto de vista inversor en materia de carretera. De planificación ya lo tenemos, los proyectos ya se han puesto a concurso público, muchos ya contamos con ellos, como el de Órsola, Guatiza-Órsola, saben que habían ciertas dificultades que había que matizar y en ese sentido creo que lo más importante, planificar, estudiar, sacar a concurso los proyectos, las alternativas y luego adjudicar. Pero en fin, nos ha tocado empezar desde el principio. Pues tenemos que ir terminando ya, Presidenta. Supongo que el año que viene, por estas mismas fechas, día arriba, día abajo, volveremos a hablar. A todos los ciudadanos que tiene usted la responsabilidad de administrarnos nuestro día a día, ¿confía en que de aquí a un año nos habrá mejorado en general la calidad de vida? No tengo ninguna duda de que así será, pero ninguna duda. El próximo año será un buen año. Nos tocan meses complicados. El verano será un buen verano. La situación, creo que se han arbitrado todos los mecanismos necesarios para que eso se dé así. Se ha impuesto, como digo, la ciencia, ya existe el antídoto, que era lo que tanto demandábamos y tanta angustia e incertidumbre ha habido. Volveremos a una normalidad que no será al 100% inmediatamente, pero que sí que vamos en la dirección para que eso se dé. No ha habido mayor obsesión durante este mandato tan intenso y tan duro que protegerle. Ninguna más, créanme, ninguna. Mi única obsesión es que la seguridad y la salud de los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote tuviera el mayor nivel de protección posible. Hemos puesto el alma, no ha habido ni una gota más de fuerza que no hubiéramos puesto a disposición todo el gobierno, toda la administración pública para que eso fuera posible. Por tanto, hemos hecho un buen trabajo todos, los ciudadanos, sus administraciones, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, nuestros sanitarios, pero para que esto se dé, no quiero terminar esta entrevista sin decirles, por favor, el último esfuerzo, que no nos pese, que no nos quede en la conciencia que pudimos hacerlo y por un rato que se va a olvidar, que son momentos, podamos quedarnos con esa conciencia durante toda la vida y esa enorme angustia de pude evitarlo y no lo hice. Disfrutemos de unas Navidades seguras, seamos conscientes de que nuestro comportamiento, nuestra conducta pone en riesgo la vida de los demás y precisamente de los que más queremos. Ese es el mensaje que quiero mandar, pero también el de decirles que no duden, que el 21 será distinto, que el 20 ha sido duro, que ha sido muy difícil,
que es cierto, que hemos sufrido todos muchísimo, pero también hemos sacado lo mejor de cada uno de nosotros y se ha demostrado en cada gesto solidario, en cada situación en la que pudimos aportar cada uno de nosotros lo que pudo, pero lo hizo al servicio de la comunidad y no se sale de nada sin unidad. Esa es la fortaleza más grande que tiene cualquier sociedad y eso lo ha conseguido Lanzarote. Pues presidenta, muchísimas gracias y que pase unas felices fiestas. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias Hasta otro a ti, rato. Jaime. Enseguida con Domingo Rivero y José Ramón Sánchez analizamos el resto de la actualidad de este día de la lotería. Echamos un vistazo a ver a quién le ha tocado, dónde le ha tocado y bueno, y el resto pues que seguimos teniendo muchísima salud. Hasta dentro de un momento.